Gina Pirusa y quiero compartirte hoy la semana número 51 de nuestro eWoman Plan Bíblico anclada a su palabra. Y hoy traigo una palabra que a mí en lo personal me habló y me hizo recordar la importancia de lo que es guardarse para Dios y lo que es vivir rectamente para Él. Y te voy a dar una cita que está en el Salmo 101. Y justo aquí es un salmo de David y está titulado como Promesa de vivir rectamente. Y mientras yo escudriñaba esta palabra pude encontrar como algunos subtítulos que vamos a ir desarrollando en el transcurso del tema. Y es que pude notar realmente también cómo es el poder de poder guardarse para Dios. Cuánto poder y cuánta autoridad trae el poder guardarse para Dios. Y David decía así en este salmo: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y vamos a dividir en dos partes esta palabra. Aquí tenemos del 1 al 3 y él realmente habla con cierta autoridad en poder presentarse delante de Dios como justo, como íntegro, como recto. Y él decía con tanta autoridad: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Él lo hacía con un compromiso. David se comprometió con Dios a mantenerse en rectitud. Y él fue conforme al corazón de Dios justo porque él mantuvo su palabra delante de Dios en toda su manera de vivir. Y es así como Dios quiere que nosotros nos mantengamos, con una vida recta delante de Dios. Y en el verso 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ya nosotros teniendo al Señor en nuestro corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos de entender que nuestro compromiso de vivir en integridad con Dios es para siempre. Después que Él llega a nuestras vidas, el deseo de nuestro corazón debe ser de vivir en rectitud para con Dios. Y la rectitud para con Dios trae bendiciones, porque es obediencia a Él. Y más adelante, en el verso 3 también dice: aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Si ustedes escudriñan esta escritura, que al parecer podemos decir un salmo más, cuando yo leí esta palabra pude notar, pude entender que David en este salmo fue inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Vean cómo él está hablando él y luego él habla como que fuera Dios a través de él. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Escuchen y entiendan lo que estoy leyendo. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. David no tenía el poder para destruir a nadie. Sin embargo, Dios en este salmo es como que le hace saber a David que cuando hay fraude en una persona, cuando hay un corazón que no camina con rectitud ante Dios, él como que se aparta de ese creyente que en realidad no vive en rectitud para con Dios. Y él dice: mis ojos pondré, en el verso 6 dice: en mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Estas no eran palabras de David, estas eran palabras del mismo Espíritu de Dios hablando a través de David, dirigiéndose al creyente, a todo aquel que decida servirle al Señor con corazón íntegro y corazón recto. Porque Dios ama la rectitud de corazón, Dios ama la integridad. Y justamente le hablaba a mis hijos de algo en este día, y era de cómo vivir rectamente ante Dios. Y que cuando nosotros vivimos de una manera engañosa, perjudicando a otros, mintiendo, dañando, con ojos altivos, no podemos agradar a Dios. Y que Dios se hace como que no nos ve, como que no nos escucha cuando nosotros andamos haciendo cosas que pueden defraudarlo a Él y también a nuestro prójimo.
porque nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios y para el resto de las personas. Por eso es que es importante que nosotros andemos rectamente en los caminos del Señor, porque todo ojo nos está mirando, sobre todo los ojos del Señor. A veces actuamos como que Dios no nos mira, nadie nos está mirando. Y hacemos que sabemos que Dios nos está mirando, nos está oyendo, nos está escudriñando a diario a través de su palabra. Sin embargo, actuamos haciendo cosas que al Señor no le agradan. Y hoy el llamado es que aprendamos a vivir en rectitud, porque Dios nos está mirando y Él nos está escudriñando. Él escudriña las intenciones más profundas de nuestro ser. Y cuando vamos a la palabra de Dios, cuando nos anclamos a su palabra, podemos ver que Él nos desnuda. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Y en el verso 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Es imposible nosotros andando en una vida que no agrada a Dios, una vida falsa. Es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios es porque le amamos. Cuando nosotros le amamos, buscamos agradarle y preguntarle, tomar en cuenta: Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva? Y es que cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, cuando somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, somos desnudos ante su presencia. Todos los días Él puede redarguirnos y decirnos: hijo, así no es como quiero que te conduzcas. Mujer, así no es que quiero que te conduzcas. Que tu lengua hable verdad, que tus pensamientos sean verdad, que todo lo que tú puedas hablar sea de la palabra de Dios, que todo lo que tú puedas compartir edifique otras vidas. No podemos decir verdad, decir algo y actuar de otra manera. Es una manera en que Dios no quiere que nosotros andemos. Él nos trajo a su presencia, a sus caminos, para vivir en verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros estamos en el Señor, debemos ya de despojarnos de lo que a Él no le agrada. Debemos tratar de mostrar a Dios en nuestra vida, con nuestra conducta. Hace poco escuchaba a una niña decir en un programa: háblame y te escucharé, pero actúa y me estarás enseñando. Y así es como nosotros debemos ser, como niños. También en el sentido de que lo que yo digo, tengo que hacer. Que lo que yo digo no tenga que ver, o sea, no sea diferente a lo que hago. Que hable verdad y que actúe con verdad. Porque Dios es un Dios recto. Y cuando nosotros caminamos en rectitud, podemos obtener las promesas de Dios. A veces exigimos a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos guarde, que nos provea. Pero hay un compromiso de vivir en rectitud para con Dios. Los rectos alcanzarán el favor y la misericordia de Dios. Y David pudo comprobar esto. Viviendo rectamente delante de Dios, él podía decirle: Dios, he vivido así. Señor, he vivido para ti, te he servido, te he amado, no me he sentado en silla de escarnecedores, como lo dice el Salmo 1. No he vivido para los hombres, sino para ti, Señor. Cuando nosotros vivimos en rectitud para con Dios, podemos decirle a Dios con mucha libertad: heme aquí, Señor, ayúdame porque yo me he guardado para ti. Y Dios toma en cuenta nuestra manera de vivir. Así que yo te invito a que tú puedas meditar en este salmo y esperando en Dios que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que cada vez que Dios nos habla es porque Él quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros meditemos en nuestros caminos, en nuestras sendas, y podamos de verdad siempre volvernos a Él, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros vivamos libres de las ataduras del pasado y del pecado. Así que bueno, será hasta una próxima y que Dios te bendiga.